El maestro Camino de Nazaret recorría ciudades y aldeas enseñando. Alguien le preguntó: Señor, ¿será pocos los que se salven? Jesús dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán y no podrán hacerlo. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él dirá: no sé quiénes son. Entonces, como comenzarán a decir: hemos comido y bebido, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él dirá: no sé quiénes son, aléjense de mí. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. La salvación viene de Dios, es de Dios y depende de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 30 de octubre, año 2019. Le preguntan al maestro de Nazaret por la salvación, un tema bien interesante, definitivo, angustiante para algunas personas, polémico para otras. Preguntarle al Hijo de Dios: ¿serán pocos los que se salven? También se podría preguntar cómo se pueden salvar las personas. También se podría decir: ¿existe algún proceso de salvación? ¿Cómo puedo saber sobre la salvación? Sobre ese tema ha habido bastante polémica en la historia. Cada persona tiene su medio de salvación. Cada religión enseña cómo se puede salvar una persona. Casi uno no oye personas que hablen directamente de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? San Pablo expresa muy bien el tema y lo va a referir a la salvación directamente desde Dios. Desde allá debe empezar el desarrollo del tema. La salvación es de Dios, y es de Dios porque nadie más se puede dar la autoridad de decirle: yo lo puedo salvar a usted. El que salva se llama Dios, salva la palabra de Dios, salva la capacidad de conversión de cada persona a la palabra de Dios, salva cuando la persona se atiene a la palabra del Maestro de Nazaret. Hay que aprender a caminar y a entrar por la puerta estrecha. Sacrificio, dedicación, sencillez, humildad. La salvación como principio viene de Dios y es un tema que le pertenece exclusivamente a Dios. Está en la mente de Dios. Luego no lo podemos así tocar como tan fácilmente y estar ofreciendo cosas que no las entendemos. La salvación es de Dios, viene de Dios y depende de Dios. Él es el que toma la decisión. Nosotros nos acogemos a la salvación que Él ofrece. Y Él ha ido explicando a lo largo de su ministerio cómo la salvación va entrando a esta casa, así como se lo dijo a Zaqueo. La salvación llegó a esta casa. Esta persona ya es otra persona diferente. Esta persona entendió el reino de Dios. Ha entrado Dios en la casa de esa persona. La salvación tiene medios, que es la misma palabra de Dios, y los medios son las obras de caridad, las obras de misericordia, la conversión personal, la oración, la fe. Fe y obras tienen que ver con la salvación. Entonces, cuando se habla de salvación, hay que darle la palabra a Dios. Es de Dios, viene de Dios. Y tiene un acento que dice San Pablo: la salvación es gratuita. Gratuidad de la salvación. Como quien dice, no es necesario pagar por la salvación. Ninguna persona se puede atrever a decir: usted paga o hace tal cosa y se gana la salvación. La salvación es gratuita, viene de Dios, y la gratuidad de la salvación que se ha recibido
y así la explicó el Papa Francisco: gratuidad de la salvación en la persona de Cristo Jesús. La salvación es un proceso que se va acompañando a lo largo de la vida de cada persona. Uno podría como atreverse a decir que cada persona se va salvando o se le va cerrando la puerta cada día, dependiendo de la actitud y la disponibilidad de la persona. Si una persona se abre a la gracia de Dios, trabaja, esfuerza y se dedica, se van abriendo puertas de salvación. Y si una persona es reticente y su fe no la cultiva, su vida espiritual, su manera de ser en la sociedad, su manera de tratar a los demás, se va cerrando las puertas de la salvación. No es que una sentencia de un ser humano, es una reflexión de la misma palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay que esforzarse por entrar en la puerta estrecha, muchos han intentado entrar y no lo han logrado hacer. Eso es palabra de Dios. Y ese es el texto bíblico del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 22. Entonces uno no puede desconocer caminos de salvación, que los ha explicado el mismo Maestro de Nazaret. Maneras de salvarse pueden haber muchas y variadas, pero basadas en la palabra misma de Dios. Es como centrar la atención de la salvación en la misma fe y en las mismas obras de la persona. Cuando la persona logra equilibrar lo que cree, lo que lee, lo que medita en la palabra de Dios y lo logra poner en práctica y pone a caminar la palabra de Dios en su vida cotidiana, está abriendo caminos de salvación. Se abren caminos de salvación cuando la palabra de Dios tiene el reino allí en un lugar determinado. Se abren caminos de salvación. Se abren caminos de salvación, de liberación, de paz y de tranquilidad cuando una familia comienza a entrar en el mundo de la palabra, de la vida espiritual. La situación cambia de una manera definitiva. Siempre hay que tener en cuenta que la salvación es un proceso que inicia y tiene su culminación y tiene su máxima presentación en el reino celestial, en la vida de Dios, en lo que Dios ha prometido a la humanidad, que es la misma salvación. Dios está para salvar y no para condenar. Ya el tema de condenación no se le puede adjudicar a Dios. No se puede decir que Dios está condenando a las personas o que Dios le cierra la puerta a la gente. La Biblia dice todo lo contrario: sanar y perdonar, sanar y salvar, escuchar y aceptar la propuesta. Y en ese modelo se fue moviendo Jesús de Nazaret. Fue encontrando cantidad de personas a lo largo del camino, les fue anunciando la palabra de su Padre Celestial, que es su reino. Muchos la aceptaron y cogieron otro camino de salvación. Muchos no la aceptaron y se cerraron a la salvación que venía a ofrecer el Señor. Entonces la salvación siempre seguirá siendo un tema de orden divino, y acogerse a la salvación y a la misericordia de Dios es importantísimo. Entender que la salvación es lo que más quiere Dios de cada uno de nosotros.